se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Bendito Padre eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos permites el que nos podamos reunir por este medio, congregarnos y poder estudiar tu palabra. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos para que la temática que vamos a ver el día de hoy, como en todo lo que se refiere a la Reforma Pro Salud, es algo práctico en nuestra vida. Andamos muy deficientes y queremos suplicarte que tú nos ayudes, Señor, a retomar tu mensaje y que pueda ser práctico en nuestras vidas, podamos reflejar eso. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la temática de esta hora la hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a estudiar la primera parte, creo que es una de las pocas que son cortas, porque la gran mayoría son temáticas muy largas, pero esta solamente la hemos dividido en dos partes. Esta que es, el título general es las etapas de la Reforma Pro Salud, y esta vamos a estudiar la parte 1, y vamos a tener 3 textos que son claves o bases para el estudio de esta temática. El primero de ellos se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El otro texto se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y versículo 3. Y este texto dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Es decir, que cuando amanece, hermanos, ese texto de Oseas, la luz comienza a aparecer casi imperceptiblemente en el horizonte y se va tornando cada vez más brillante hasta que llega la gloria plena del día. Ahora, el otro texto de Isaías 28:13, que es el otro pensamiento que tenemos, dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermanos, la similitud en estos 3 textos es que los 3 nos están hablando de un conocimiento o una enseñanza que va en progreso. Por ejemplo, el libro de Oseas, Proverbios, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oseas 3 dice que también conocemos y proseguimos en conocer a Jehová como el alba. Uno habla sobre la luz y otro habla del alba. Y entonces hablábamos de esa luz del sol que va saliendo de manera gradual. Por eso el Señor hace esa similitud. Y el libro de Isaías también está hablando de una enseñanza que no es prácticamente en un momento, se adquiere en un momento, sino dice que va de mandamiento tras mandamiento, se enseña un mandato sobre mandato y un renglón, un poquito, dice un poquito aquí y luego otro poquito allí. Línea sobre línea, hermanos, este es el método de enseñanza del Señor.
Entonces, voy a mencionar aquí un pensamiento del conflicto de los siglos en la página 523 y 529. Dice, las tinieblas de los últimos días acentuarán el crecimiento de este resplandor. Es decir, que ahora no se puede ver mucho ese resplandor, pero conforme nos vayamos acercando a los últimos días, dice, el crecimiento con esa luz se va a ir resplandeciendo. En el momento de la traslación, la apariencia exterior ahora sí armonizará con el brillo interior de los santos sin pecado. Ahora no hay mucho brillo, hay poquito brillo, pero conforme nos vamos acercando a los últimos tiempos, entonces el resplandor se va esclareciendo hasta ese momento de la traslación, dice, y ahora sí viene el brillo en toda su totalidad. Es interesante. Hermanos, estamos hablando de que dentro de la enseñanza del Señor siempre ha habido un progreso. Esta es la técnica o el método que el Señor utiliza. Siempre es progresivo. Nunca va en su totalidad de una manera nada más. Ahora, fíjese que con el pueblo de Israel no hubo diferencia, se siguió el mismo proceso de enseñanza. El pueblo de Israel, dice el libro Ministerio Médico en la página 227, no fue diferente la enseñanza en progreso. No fue por casualidad que los hijos de Israel llegaron en su viaje a Mara. Es decir, esto ya estaba planificado. Y mire que algo que aprendí aquí con este pensamiento del Ministerio Médico, dice que antes que dejaran a Egipto, escucha aquí, el Señor empezó sus lecciones de instrucción. Y generalmente yo pensaba que cuando Él los saca, entonces en su trayectoria, allí comienza entonces la enseñanza. No, dice el Ministerio Médico, antes de que dejaran Egipto, es decir, que la enseñanza había comenzado en Egipto. Antes de que dejaran Egipto, el Señor empezó sus lecciones de instrucción para poder guiarlos a ser conscientes de que Él era su Dios, que era su libertador y que era su protector. Entonces, hermanos, con sus discípulos y con nosotros, porque estamos en una temática de Reforma Pro Salud, y con los discípulos, con nosotros, en relación a la temática de Reforma Pro Salud, no hay excepción, no es diferente. Mire, en el apéndice, y aquí ya estamos adentrándonos entonces al tema ya a profundidad de hoy, hermanos, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 425, que corresponde al apéndice del libro, se menciona ahí cómo Jesús trató a los discípulos y cómo nos está tratando a nosotros en cuanto a la temática de Reforma Pro Salud. Comienza citando el texto de Juan, capítulo 16 y versículo 12, donde dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, que aún con los discípulos, hermanos, cuando dio todo el mensaje que tenía que dar, hubieron cosas que las iba retrasando, iban, más bien todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo, pero fue gradual. Él les dijo, muchas cosas tengo yo que decirles, pero ahora no les puedo decir porque ustedes no la pueden sobrellevar. Pero en esa página 425, hablando de Juan 16:12, dice, Jesús sabía cómo llevar consigo las mentes de sus discípulos. El Señor también sabía cómo presentar a la gente que lo esperaba el gran tema de la Reforma Pro Salud, paso a paso, en la medida en que podían soportarlo y hacer un buen uso de él sin herir la mente del público. Hermanos, paso a paso, llevándonos en cuanto a la temática de la Reforma Pro Salud. Ahora, antes de que podamos dar inicio a las dos primeras etapas que vamos a ver el día de hoy, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la Reforma Pro Salud y la Reforma Alimenticia. La Reforma Pro Salud, hermanos, es todo aquello que promueve la salud, y la Reforma Alimenticia es cambio en la alimentación. Estamos hablando exclusivo en el ámbito de la alimentación. Así que la Reforma Alimenticia, hermanos, se encuentra dentro de la Reforma Pro Salud. Por eso a veces hay un poquito de confusión, porque cuando mencionamos Reforma Pro Salud tenemos un enfoque al 100% en la alimentación.
Y Reforma Pro Salud no solamente es alimentación. Por eso en alguna ocasión creo que ya hicimos esa definición y fuimos desglosando palabra por palabra qué es una reforma, qué significa pro, qué significa salud. Estamos hablando de esa salud integral, estamos hablando de esa reforma o esos cambios, es volver a la forma. Reforma es una palabra compuesta de dos, un prefijo, el prefijo re y forma. El re significa volver a la forma, quiere decir, hay una forma, hay un modelo ya establecido, y el que lo establece es Dios. En pro es en beneficio de esa salud física, mental y espiritual. Entonces, lo que hace mi salud, hermanos, no solamente es la alimentación. Por eso, Reforma Pro Salud, hermanos, es muy abarcante. Pero cuando yo hablo de la reforma alimenticia, una reforma en la alimentación, allí estoy hablando no del ejercicio, ahí estoy hablando solamente lo que conlleva al ámbito de la alimentación. Lo que bebo y lo que como, prácticamente. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, mire qué dice el libro Mensajes Selectos, hermanos, en la página, tomo 2, en la página 316. Esta es la parte introductoria de Mensajes Selectos, adentrándonos al tema de la Reforma Pro Salud. Y dice la introducción en esta página: las instrucciones que recibió, está hablando en la Mensajera del Señor, en relación a la Reforma Pro Salud, se referían, dice, a una cantidad de aspectos importantes de la vida, incluyendo el régimen alimenticio, el valor del aire fresco, el empleo del agua, la vestimenta saludable, el ejercicio, el descanso, y también habló sobre los efectos perjudiciales de las drogas tóxicas. Mire, cuando hablamos de Reforma Pro Salud, hermanos, entonces la misma introducción de Mensajes Selectos dice, aquí se refiere a una cantidad de aspectos importantes de la vida, donde se incluye también la alimentación, pero no es exclusiva de. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Porque el título de la serie que vamos a estudiar es las etapas de la Reforma Pro Salud. Casi estábamos por ponerle solamente las etapas del régimen alimenticio, porque nos vamos a enfocar mucho en cuanto al régimen alimenticio, cómo fue en progreso este mensaje de la alimentación. Pero como vamos a tocar otros aspectos que no solamente son alimentación, entonces le tenemos que poner etapas de la Reforma Pro Salud, porque incluye aquí aspectos que son importantes de la vida. Bueno, después de que hicimos esta aclaración, esta temática la hemos dividido, prácticamente las etapas de la Reforma Pro Salud, hermanos, la hemos dividido en 4 partes. La parte inicial, la parte intermedia, la parte avanzada de la Reforma Pro Salud y finalmente el tiempo de angustia. Pero en esta ocasión solamente vamos a ver la etapa inicial y la etapa intermedia. Y, hermanos, pues vamos a dar inicio con el principio de la Reforma Pro Salud. Estamos hablando de las primeras dicciones que exigen reforma. Así tiene el título, hermanos, cuando vamos nosotros al libro Mensajes Selectos, tomo 3, que por cierto va a ser, como quien dice, un libro de texto en esta primera parte. Mensajes Selectos, tomo 3, página 310. Tiene ahí un subtítulo de primeras visiones que exigen reforma. ¿Recuerda? Reforma en muchos aspectos en la vida diaria. Bueno, entonces, cuando decimos nosotros inicio de la Reforma Pro Salud, la gran mayoría de nosotros como adventistas pensamos en el año de 1863, inicio de Reforma Pro Salud, 1863. Pero, de acuerdo al espíritu de profecía, hermanos, tenemos fechas antes de 1863. Por eso nos ubicamos una vez más, Mensaje Selecto, tomo 3, página 310. Y dice así: aunque en los libros de Elena G. de White hay mucho que trata de la salud y la Reforma Pro Salud, ninguna declaración de su pluma relata la recepción de las primeras visiones que tuvo sobre este tema. Es decir, no hay mucho, hermanos, no hay mucho material donde ella diga, bueno, aquí yo recibí la visión en tal año. No hay mucho. Pero hay mucho de salud, hay mucho de Reforma Pro Salud,
pero no hay ninguna que esté dictada o redactada por su pluma que hable sobre las primeras visiones que tuvo sobre este tema. Pero se puede notar que la mensajera del Señor recibió estas visiones en el año de 1848, 1854 y 1863. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Bueno, para saber que en 1848 hubo una visión que tocaba puntos de salud, debemos de leer una declaración que hizo el pastor Jaime White, que fue publicada en la Review and Herald el 8 de noviembre del año 1870. Ese año, hermanos, es importante para que podamos descifrar o llegar al punto de que antes de 1863 nosotros ya teníamos mensajes de reforma pro salud. Bueno, esto aparece en esta publicación en el año de 1870. El pastor Jaime White escribe, y usted lo va a encontrar ahí, mensajes selectos, y escribe lo siguiente: hace 22 años, en este otoño, se nos llamó la atención a los efectos perniciosos del tabaco, del té y el café por medio del testimonio de la señora White. Entonces, si a 1870 nosotros le restamos 22 años, hermanos, llegamos a la época o al año de 1848. Lo que el pastor Jaime White está diciendo, que en el año de 1848 ya la mensajera del Señor había recibido, hermanos, visión o información de parte del cielo, llamando la atención al pueblo de Dios, diciendo no al tabaco, no al té, no al café. Primeras etapas, hermanos, estamos en los inicios de la reforma pro salud. Ahora pasamos a otro año, que es el año tanto 1848 como 1851, cuando se sigue haciendo el llamado o haciendo el llamado de no consumo al tabaco. Y esta parte, hermanos, ya a partir de aquí, mire, esto es muy importante, hermanos, para nosotros como pueblo de Dios que venimos siguiendo o rastreando la historia de, no solamente, hermanos, en el aspecto espiritual, me refiero a profecías, porque allí vamos rastreando esas fechas, pero ¿y qué pasa en el ámbito de la salud? Es lo mismo, hermanos, es muy importante esto, porque miren, Mensaje Selecto tomo 3, página 311, aquí se destaca algo bastante importante para nosotros. He visto en visión que el tabaco es una hierba sucia. Esta carta tiene la fecha carta 5.851. Esto es mucho antes del 1863, que la tenemos como oficial de reforma pro salud, pero mire, 1848 dice Mensajes Selectos, y 1851 la advertencia ya estaba, hermanos, no el consumo de tabaco, cuando en esa época el tabaco estaba utilizado por los médicos. Interesante, pero ya para el pueblo de Dios había una advertencia, no al tabaco. Mire, ¿por qué? Porque es una hierba sucia y que debe descartarse o abandonarse. Pero escucha, aquí viene lo importante que yo estoy tratando de recalcar. A menos que se abandone el tabaco, el enojo de Dios estará sobre el que la use y no podrá ser sellado con el sello del Dios vivo. ¿Por qué digo que es importante, hermanos? Porque a partir de aquí ya se empieza a marcar una relación entre una advertencia de un mensaje de reforma pro salud con el sellamiento. Muy interesante, mira aquí, hermanos. El que usa el tabaco, dijo Dios en 1851, persona que use tabaco se está descartando para poder tener el sello del Dios vivo. Muy interesante. Y estaba en la época de 1851, hermanos, porque recuerde que en 1888 un acontecimiento debió haber presentado el mundo, pero no se logró, pero ya aquí venía una preparación para el sellamiento, porque se acercaba la fecha de 1888, estábamos en 1851. Bueno, ahora pasamos o vamos a regresar ahí, Mensajes Selectos, tomo 3, 310,
seguimos aquí, hermanos, las palabras del Espíritu de Profecía en la introducción dice, cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas, ¿cuáles cosas se conquistaron ya o en cuáles habían tenido ya la victoria? Recuerde que se había advertido ya sobre el café, sobre el té, sobre el tabaco. Y ahora viene el progreso, hermanos, viene el avance. Cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas y cuando el Señor vio que podíamos soportarlo, fue dada luz con respecto a la alimentación y el vestido. Hermanos, aquí es la primera vez o en la primera ocasión cuando podemos tener el indicio de que el asunto de la vestimenta corresponde a la reforma pro salud. Una vestimenta que es inadecuada va a tener un problema de salud físico. Hermanos, aquí no se estaba hablando de pudor ni de modestia, aquí se estaba hablando de la alimentación, de la vestimenta como principio de salud, como parte de la reforma. Recuerde que el título decía las primeras exigencias de reforma, incluyendo la vestimenta. Aquí podemos tener indicios. Vestimenta lo hemos descartado de los principios de salud, pero usted no puede tener salud solamente teniendo una buena alimentación, pero vistiéndose mal. No hay, porque el complemento tiene que ser tal como Dios lo propuso. Ahora, cuando se obtuvo victoria entonces sobre café, tabaco y té, ahora dice el Señor, ahora ya se podía soportar un mensaje más. Y el mensaje ahora venía en relación a la alimentación y al vestido, pero se presenta el asunto de la vestimenta con todos sus detalles hasta 1863. Bastante interesante en la historia de la Reforma Pro Salud. Pero ahora vamos a ir a una fecha que no la hemos mencionado, pero que Mensajes Selectos tomo 3 sí lo menciona, y escucha lo que dice aquí, el consejo ampliado sobre la limpieza y el régimen alimentario se encuentra en un testimonio escrito en 1854. Aquí aparece otra fecha. Por eso, cuando hablamos de Reforma Pro Salud, hermanos, estamos hablando de fechas 1848, 1851, 1854, ya teníamos mensajes de Reforma Pro Salud. ¿Qué se habla en 1854? Uy, hermanos, aquí esta parte de 1854 es muy importante. Se comienza a dar, dice aquí, un consejo ampliado. Escucha aquí, no con un simple consejo, fue un consejo que se fue ampliando. Dios amplió este consejo sobre la limpieza, sobre el régimen alimentario en la época de 1854. Pero ¿cuáles son esos principios, hermanos, o qué fue lo que se recalcó en la época de 1854? O sea, vamos allí a Mensajes Selectos, tomo 3, y usted va a encontrar toda esta descripción que vamos a hacer nosotros, pero que de una manera abreviada, en el capítulo 31 de Mensajes Selectos, tomo 3. Son principios importantes que se revelaron en la época de 1854. Ahora, hermanos, aquí ya se han mencionado 2 principios de salud que prácticamente en el día de hoy se han eliminado y nos hemos reducido nada más a cierto número de principios, pero desde 1848, 51 y 54, 51 y 54 más bien, se habló de la vestimenta y se habló de la limpieza. Son 2 principios que ahora ya están descartados de la Reforma Pro Salud, pero Dios los colocó allí. Mire, en esta época se comenzó a hablar de lo siguiente. Vamos a ir al espíritu de profecía. Entonces, dice, vi una falta de limpieza entre los observadores del sábado. Recuerde que el pensamiento decía que el consejo ampliado se había dado sobre la limpieza y sobre el régimen alimentario. 2 principios de salud. Pero ¿qué es lo que se ahondó, qué es lo que tocó en la visión de 1854 en relación a la limpieza? Era una visión, hermanos, era una visión. Y se le presenta en la mensajera del Señor, dice, hay una falta de limpieza entre los observadores del sábado. Nosotros, era el pueblo, hermanos, que se estaba preparando para un evento de 1888. Pero
en el pueblo, hermanos, había una falta de limpieza. Esos observadores del sábado, qué interesante que los relaciona con el sábado. Vi que Dios, escuche, hermanos, por favor, que esto es algo bastante importante. Vi que Dios estaba purificando para sí a un pueblo peculiar. ¿Cuál es la relación, hermanos, que hay entre limpieza, o Reforma Pro Salud, limpieza y purificación de su pueblo? Dos cosas. Mire, el que consuma y el que siga consumiendo tabaco ya no va a poder tener el sello de Dios. Aquella persona que no sea limpia, hermanos, y tenga falta de limpieza, dice aquí, ya Dios está empezando a purificar a su pueblo. ¿Cómo estaba empezando a purificar al pueblo, hermanos? Aquí no había, pareciera ser, ninguna parte espiritual. Aquí estaban enfocándose en la Reforma Pro Salud. ¿Cómo? Falta de limpieza, pero no está hablando de limpieza espiritual, está hablando de limpieza. ¿Qué tipo de limpieza? Vamos a ahondarnos aquí entonces. Dice, Él tendrá un pueblo limpio y santo en el cual pueda deleitarse. Vi que el campo, dice, debía ser limpiado, o Dios pasaría por él y vería la suciedad de Israel y no acompañaría a los ejércitos a la batalla. Él se retiraría de ellos con desagrado y nuestros enemigos triunfarían sobre nosotros y nosotros seríamos débiles, llenos de vergüenza y desgracia. Lo mismo que ocurría con el pueblo de Israel, hermanos, en ese campamento, que no podía haber ni una basura, hermanos, en el campamento, porque si Dios encontraba una basura, hermanos, lo sucio, y aquí es algo sumamente especial, importante para mí, hermanos, es donde empiezo a comprender un poquito la santidad de Dios. Dios no puede estar en un lugar sucio. Si en el campamento había una basura, dice, la presencia de Dios se retiraba por completo. Y entonces los ejércitos venían y triunfaban sobre el pueblo de Israel, se volvían débiles y entonces terminaban con vergüenza y desgracia. Y lo mismo dice que iba a suceder con el pueblo de Dios, lo mismo. Seguimos leyendo aquí en Mensajes Selectos. Dice, vi que Dios no reconocería como cristiana a una persona desaliñada y sucia. Su desagrado está sobre los tales, hermanos. Dios no ve con agrado, dice. No le agrada eso. Nuestras almas, cuerpos y espíritus han de ser presentados irreprensibles por Jesús al Padre, y a menos que seamos personas limpias y puras, no podremos ser presentados irreprensibles a Dios. Por eso, hermanos, la Reforma Pro Salud se empezaba a levantar aquí. Hay que fomentar la limpieza, Ahora, ¿en qué aspectos? Seguimos en el capítulo 31. Vi que las casas de los santos deben conservarse limpias y ordenadas, libres de suciedad y de toda impureza. ¿Qué le parece? Vamos a ir a otro libro, Conducción del Niño, 106, dice, mantened el hogar puro y atrayente. El hogar debe mantenerse puro y limpio. Los rincones descuidados y sucios de la casa tenderán a formar rincones impuros y descuidados en el alma. Esta es la importancia, hermanos, porque no podemos llegar a desarrollar la parte mental y espiritual si la parte física está fallando. Porque el cuerpo es el medio, dice, es el único medio, dice el Ministerio de Curación. Así que, ¿qué es lo que quería Dios, hermanos, a través de los inicios de la Reforma Pro Salud? Bueno, levantemos, pero demos el mensaje correcto. Vestimenta, el aseo, la limpieza dentro del pueblo de Dios es muy importante, porque si hay suciedad en el hogar, dice, bueno, también esto tiende a formar rincones impuros y descuidados en el alma. Es el reflejo. Ahora, volvemos al capítulo 31. Dice, vi que la casa de Dios había sido profanada por el descuido de los padres con sus hijos y por la falta de limpieza y orden que hay en ella. Primero habló del campo, de lo que abarca nuestro hogar, habló de la casa y ahora está hablando de la iglesia, hermanos, del lugar de reunión que está siendo descuidada, es decir, cuido el hogar pero descuido la iglesia, o cuido el lugar donde nos estamos reuniendo, donde queremos que la presencia del Señor se manifieste allí. Pero hay falta de limpieza y orden y el Señor no puede estar allí. A veces creemos que solamente con mi adoración y la música ya se retira Dios. No, hermanos, también con el asunto del orden y la limpieza. Recuerde que Dios es un Dios santo, es puro. Entonces no puede morar en un lugar así. Vi que estas cosas, dice, escuchen, serán abiertamente reprendidas
y que si no se producía un cambio inmediato, recuerde que este mensaje fue dado en 1854 dentro de la Reforma Pro Salud, si no, iba a ser abiertamente reprendido, pero que si no se producía un cambio inmediato en estas cosas, en algunos que profesan la verdad, ellos, dice, deberían ser puestos fuera del campamento. Hermanos, quedar fuera del campamento es algo muy significativo. No solamente ser borrado de un libro, es quedar fuera del campamento porque no se está cumpliendo con la expectativa de Dios. La importancia entonces, hermanos, aquí podemos ver la importancia de no quitar principios de salud que Dios ha establecido. Es muy importante. Y ahora, algo que es sumamente más importante todavía, hermanos, si es que esto no lo es, pero lo es desde luego, es que aquí hay una relación con la ley de Dios. Y esto lo hemos visto ya en otras temáticas, pero dado el caso, hermanos, tenemos que traer estos pensamientos una vez más. Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 6, hace una mención que los 10 mandamientos que fueron promulgados por Jehová en el Sinaí, está hablando de los mandamientos de Dios, la ley moral, esos 10 mandamientos que nosotros conocemos, dice, no pueden vivir en los corazones de personas de hábitos desordenados y sucios. ¿Qué le parece este pensamiento? ¿Cómo, dice, puede esa ley que es santa ser escrita en los corazones de personas que no tienen limpio el cuerpo, la ropa ni la casa? Ahora, se hace énfasis, hermanos, en que este es el brazo derecho del mensaje, del último mensaje de misericordia. Que este mensaje, hermanos, incluye los mandamientos de Dios, específicamente el 4º mandamiento. Pero, ¿qué pasa si usted no mueve el brazo de manera correcta? ¿Qué pasa si usted se enfrasca solamente en el régimen alimenticio y no levanta su voz en cuanto a este principio de salud? ¿Qué sucede? Porque dice que en la visión veía que no está hablando del mundo, no está hablando de los profesos, del pueblo de Dios, de los guardadores del sábado, del profeso guardador del sábado que vivía de manera sucia y desordenada. Pero sin embargo, el Espíritu de Profecía dice que los 10 mandamientos, esa ley que es santa y pura, no puede estar en una persona que es descuidada con este asunto. ¿Cómo vamos a lidiar con estas dos cosas? Por un lado, levantar mandamientos, levantar el 4º mandamiento, pero por el otro lado, dejar caer el brazo en este principio de salud. Eso no va, porque entonces los mandamientos, hermanos, no estamos haciendo. Recuerda ese pensamiento de que el brazo derecho es la cuña de entrada, la Reforma Pro Salud o la obra médica misionera es la cuña de entrada para otras verdades. Pero si la Reforma Pro Salud debidamente presentada, dice el pensamiento, esa parte la hemos quitado también, debidamente presentada va a ser la cuña de entrada, es decir, que si no presento de manera correcta la Reforma Pro Salud, con todas sus implicaciones, no va a poder ser la cuña de entrada, hermano. No podemos presentar los mandamientos de Dios sin levantar este principio de salud. Bueno, dejamos ya el asunto del aseo, pero esto fue en 1854. Pero también decía que se habló en relación a la alimentación. ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron en esa persona, en esa época en relación a la alimentación? Usted puede ir, hermanos, al Mensaje Selecto, tomo 3, capítulo 31, página 312, pero hablando de la reforma alimenticia, nosotros en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio menciona que la reforma tiene que ser de manera progresiva, ¿verdad? En cuanto a la alimentación, lleva un progreso, lleva un seguimiento. Pero ahora sí, volvemos a Mensaje Selecto, tomo 3. ¿Qué se destacó en relación a la alimentación en el año de 1854? En esa época, hermanos, se le presentó en visión a la mensajera del Señor que el pueblo remanente, dice, estaba siendo enfermizo y que estaba precisamente en esa condición porque estaba complaciendo a su apetito. ¿Qué le parece? Ya en esa época, hermanos, mucha enfermedad dentro del pueblo, pero la razón por la cual ella miró en la visión es de que se estaba complaciendo al apetito, el pueblo remanente. ¿Qué se destacó?
Vi entonces, dice que el apetito debe controlarse, que no deben prepararse alimentos que estén muy sazonados, que estén grasosos, que estén pesados, que haya alimentos refinados, porque este tipo de alimentos estaban destruyendo la salud y estaban acarreando gran despilfarro, el cual debía ponerse en la tesorería de Dios. Es decir, al complacer el apetito habían gastos que eran innecesarios y ese recurso, hermanos, se estaba necesitando para hacer la obra de Dios. Mire, gastar en algo para complacerme a mí y descuidar la obra de Dios. Aquí aparece otra vez algo muy importante, hermanos. Otra vez vuelve a recalcar aquí. Esto es interesante. Vi que Dios estaba purificando a su pueblo. ¿Cómo estaba purificando? A través del cambio de alimentación. Ahora, hermanos, recuerden, Dios no iba a colocar el sello de Dios si el pueblo seguía consumiendo tabaco. Después de escuchar el mensaje y seguir consumiendo tabaco, se iba a descartar para poder tener el sello de Dios. Cuando habla del aseo, vuelve a decir, vi que Dios estaba empezando a purificar a su pueblo. Cuando comienza a hablar de la alimentación, otra vez vuelve a aparecer la frase, vi que Dios estaba purificando a su pueblo. Hermanos, nunca se olvide, hermanos, que hay un pensamiento en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, donde menciona el espíritu de profecía que uno de los propósitos de la reforma pro salud es aminorar el sufrimiento de este mundo, y presta atención a esa palabra, aminorar, no eliminar, aminorar y purificar a su pueblo. Pero no solamente, cuando hablamos de reforma pro salud, ya dijimos, a través de la luz que tenemos del espíritu de profecía, que hay muchas implicaciones dentro de la reforma pro salud. Y aquí, con estos textos, se hace el recalco que Dios, ya en esas épocas del inicio de la reforma pro salud, Dios había comenzado a purificar a su pueblo. Bien, salimos ya de la época de 1854 y nos adentramos a la época de 1863. Mensaje selecto, tomo 3, página 314, dice, fue en la casa del hermano A. Hilliard en Ostegon, Michigan, el 6 de junio de 1863, donde el gran tema de la reforma pro salud, mire, le llama el gran tema de la reforma pro salud, fue abierto delante de mí en visión. Por este pensamiento del mensaje selectos, página 314, es que nosotros oficialmente decimos, esta fue la época cuando comenzó la reforma pro salud, porque se presentó de una manera abierta la visión. Quiero llegar a pensar que esta fue una visión donde se colocaron o se dieron más detalles en cuanto a la reforma pro salud. Pero recuerde que ya desde 1848, que es la primer fecha que nosotros tenemos en el espíritu de profecía, ya teníamos reforma pro salud. Ahora, ¿qué es lo que se dio en esa visión ampliada, en esa visión que se abrió delante de ella en 1863? ¿De qué se habló en esa visión? Bueno, aquí, hermanos, si usted va al libro Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 32, lo primero que se da en esa visión, y usted va a ir al libro, es en una reforma en relación a la vestimenta. ¿Qué le parece? Uno de los primeros puntos, hermanos, que comienza a resaltar allí, dentro de esa visión que se dio en 1863 de la reforma pro salud, fue en relación a la reforma en el vestido de una manera detallada. Ahora, no sé, hermanos, por qué hemos descartado la vestimenta dentro de los principios de salud. Nos hemos quedado con 8 principios cuando tenemos muchos más en el espíritu de profecía. Esto es un punto bastante importante, la vestimenta como principio de salud. Punto número 2, hermanos, yo resumí prácticamente el capítulo 32 hablando de la visión de 1863. Si usted va allí, va a encontrar página tras página y página, pero no tenemos tiempo de leer todo, así que vamos a hacer un resumen. ¿De qué se habló en 1863? Vestimenta. Punto número 2. Vi
que ahora debemos tener especial cuidado de la salud que Dios nos ha dado, pues nuestra obra no está terminada todavía. Este punto me llama tanto la atención, hermanos, porque ¿cuál es el propósito de cuidar mi salud? ¿Cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud? Vivir muchos años. Muchos presentadores hacemos ver la Reforma Pro Salud como longevidad y todos nos sentimos contentos porque la dentista es longevo y vive muchos años. Hermano, este no es el propósito de la Reforma Pro Salud. No es el propósito de la Reforma Pro Salud vivir 150 años. No sé cuántos de ustedes quieran vivir 150 años más aquí en esta tierra, pero ese no era el propósito. Mire, los pioneros, hermanos, cuando recibieron la visión, el asunto era tener salud porque la obra no estaba terminada todavía. Hay alguien, dice la Biblia, que anhele vida o días para poder ver bien. Hermanos, hay una obra que hacer. Y los pioneros dijeron, bueno, ahora tenemos Reforma Pro Salud para poder tener salud y entonces, estando bien, podemos llegar a terminar la obra, esa misión que Dios nos ha dado. Debemos preservar nuestra fuerza para trabajar por su causa. Este fue el enfoque que se le dio, hermanos, en 1863. Punto número 3, hay que cultivar una disposición mental alegre, esperanzada y pacífica porque nuestra salud depende de eso. Eso también son principios que se han descartado ya, esto ya no lo enseñamos, el asunto de la alegría, el asunto de tener una cuestión pacífica con todos, esto ya no se enseña, hermanos, esto no se enseña como parte de la Reforma Pro Salud. Sin embargo, en esa época se dijo que mi disposición mental alegre, esperanzada, es decir, mi actitud, hermanos, la actitud con la que estoy viviendo mi día a día, y esa actitud pacífica que tengo, esto tiene que ver con mi entorno social, con los que están a mi alrededor. De eso, dice, depende mi salud. ¿Qué le parece? Ahora, también se habló, punto número 4, de la intemperancia. Intemperancia en el trabajo, trabajar en exceso. Ahí hace mención de trabajar en exceso. Comer, beber en exceso, con intemperancia. El no consumo de drogas, porque esto también es parte de... Y se hizo el recalco allí, opónganse a la intemperancia en todas sus formas, porque intemperancia no solamente es con la comida, temperancia se aplica a todos los principios de salud. Por favor, opónganse a cualquier forma de intemperancia. Punto número 5. Observar y enseñar los principios de la Reforma Pro Salud. Mira, hermanos, esta fue en la visión ampliada que se dio en esa época, en Ostegon, Michigan, 1863, dijo, observen los principios de la Reforma Pro Salud. Y cuando usted lo esté observando, ahora le va a tocar enseñar esos principios de la Reforma Pro Salud. Se hizo un énfasis, hermanos, a la obediencia a las leyes. Y si usted busca allí el capítulo, se va a encontrar con un pensamiento que dice, hermanos, no es seguro ni agrada a Dios que se violen las leyes de la salud y ahora pedirle que cuide nuestra salud y nos preserve de la enfermedad cuando estamos viviendo contrariamente a nuestras oraciones. No va a eso. Entonces, en esa época se hizo el recalco, que nuestra oración corresponda a nuestra obra. Entonces, hay que observar los principios de salud y ahora nos va a tocar enseñar esos principios de salud. Hay que obedecerlos. Punto número 6, de lo cual se habló. No debemos guardar silencio, debemos despertar las mentes sobre el tema de la Reforma Pro Salud. En el capítulo 32. No guarde silencio, hable de la Reforma Pro Salud, 1863. Ahora, hermanos, el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio en la página 60 dice, el gran tema de la Reforma Pro Salud tiene que ser agitado, la mente del público, hermanos, tiene que ser despertada. La temperancia en todas las cosas, dice, ha de ser relacionada con el mensaje, hermanos. Si no estamos relacionando esta temática con el mensaje, entonces no estamos llegando al punto, porque acá hay una relación bien directa con el último mensaje de misericordia. El mensaje que corresponde a la justificación por la fe, pero tenemos allí la última prueba en Apocalipsis capítulo 14. Hermanos, muy interesante o muy importante este asunto.
En 1863 se dijo, por favor, despierten, no guarden silencio, levanten, agiten este mensaje, que se despierten esas conciencias en relación a este mensaje que están durmiendo y no pueden dormir porque hay una relación con el mensaje, el último mensaje, y estamos durmiendo en esta parte. Voy a hacer una mención aquí rápido antes de pasar a la otra etapa intermedia de la Reforma Pro Salud, que tiene que ver con la enseñanza de los principios. Hermanos, esos principios de salud, ¿cuándo fueron dados? ¿O tenemos alguna fecha de cuándo se dieron? He encontrado dos fechas hablando en relación a esos principios de salud, que se hizo énfasis en 1863, presenten los principios, obedezcan los principios y después enseñen esos principios. ¿Cuándo se habla? Hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 142 y 143. En el año de 1885 se dieron los remedios de Dios, esos simples agentes de la naturaleza, que no son remedios caseros, son principios de salud, como el aire, el agua, el aseo. Usted vaya a esa cita, hermanos, para que usted vea con sus propios ojos todos los principios de salud que Dios nos ha dado. Aire, agua, aseo, alimentación, pureza en la vida, este es otro que lo descartamos ya, confianza en Dios, ambiente limpio, ambiente amable, este es otro que también lo hemos descartado, ahora nos hemos quedado solo con 8, hermanos, no se completa el plan de Dios. 1885 se dieron estos principios. 1887, mire, usted no escuchó el sol, ¿verdad? El sol es otro principio de salud, pero en 1887 se hace mención sobre el sol. Así que tenemos aquí, se habló también de la respiración correcta en 1887. Y las fechas que ya teníamos posteriormente sobre el aseo y la vestimenta, 1848, 1854. Así que todo esto, hermanos, fue el inicio de la Reforma Pro Salud. Vamos a pasar rápidamente a la parte intermedia, que esta es la última etapa que vamos a ver el día de hoy. En esta etapa intermedia, hermanos, y de aquí en adelante vamos a concentrarnos específicamente a la reforma alimenticia. La reforma alimenticia está dentro de la Reforma Pro Salud. Y esta cronología que vamos a comenzar a ver, de estas cronología de las declaraciones de la mensajera del Señor sobre los productos de origen animal, vamos a enfocarnos exclusivamente, hermanos, sobre el plan de la alimentación. Y aquí, en relación a esta cronología, damos el crédito al doctor Facundo Bis, que fue el que hizo esta cronología, y hemos añadido algunas cuestiones de manera personal para poder elaborar esta temática. Pero vamos a ir a la cronología, hermanos, de estos productos de origen animal. Y vamos a comenzar con la época de 1864. 1864. En relación exclusiva a la alimentación, se escribió en esta época, hermanos, en esta época, porque antes de que yo lea el pensamiento, voy a mencionar que nuestros pioneros, hermanos, la mensajera del Señor con todos los que iniciaron el movimiento adventista, tenían hábitos de alimentación que no son los correctos a la luz que nosotros tenemos en este momento. Anteriormente se consumía, por ejemplo, la carne de cerdo, pero cuando ellos reciben la luz, entonces hay un cambio. Y a esto se refiere precisamente la época de 1864. Mire aquí qué dice, que explica aquí, estoy en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 579. No usamos tocino, pero en su lugar tenemos leche, crema y algo de mantequilla. Ya para esta época, mensaje había llegado, la carne de cerdo no es buena. Así que en esta época ellos habían descartado ya el consumo de carne de cerdo. Pero aquí hay algo muy importante en este pensamiento. En su lugar, esa palabra, en su lugar es algo muy importante. Porque cada vez, hermanos, que nosotros descartamos un producto o un alimento, es muy bueno sustituirlo. Es bueno. En su lugar, ahora ya no consumimos tocino, pero ahora hemos cambiado y en su lugar estamos utilizando la leche, la crema y algo de mantequilla.
En 1870, hermanos, el mensaje cambia, ya no es el mismo de 1864. Creemos, escribió, página 426, que una cantidad moderada de leche de una vaca sana no es objetable. Es decir, hermanos, quizás no vamos a comer ya, tomar mucha leche, pero vamos a hacer un uso moderado y con la característica de que la vaca está sana. Y así no tiene ninguna objeción. Cambió el mensaje de 1870 y con el de 1864. 1870 se escribió también 425, dice, los animales de los cuales se obtienen la leche no son siempre sanos, pueden sufrir enfermedades. Una vaca puede estar aparentemente sana por la mañana y morir antes de la noche. En tal caso, quiere decir que estaba enferma por la mañana y su leche también estaba mala, pero no lo sabíais. La creación animal está llena de enfermedades. Aquí se empieza a hablar ya, hermanos, en relación a los productos de origen animal y la relación que había o que empezaba a haber ya las enfermedades, pero que los animales también ya estaban sufriendo a causa de eso. Bueno, 1873, fíjese, 3 años después. Siempre, dice, hemos usado un poco de leche y un poco de azúcar. En esta época saltamos cuando decimos leche y azúcar porque esa es la bomba. Pero en 1873, ellos, recuerde que la reforma pro salud iba de manera progresiva. Así de que en esa época no la habían descartado, no utilizaban mucha, pero utilizaban un poco de leche y un poco de azúcar. Nunca, dice, hemos denunciado tal cosa, ahora sea en nuestros escritos o en nuestra predicación. ¿Qué le parece? Esto no hay ninguna objeción de utilizar leche con azúcar siempre y cuando sea poco. Ahora, ¿es muy importante estudiar la cronología en relación a la alimentación? Sí, es muy importante, porque si por primera vez, hermanos, vengo y tomo el espíritu de profecía y abro en la página 425 y me encuentro con el pensamiento de que la mensajera del Señor utilizaba leche con azúcar, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que todavía puedo seguir utilizando leche con azúcar. Sin embargo, no nos olvidemos del detalle que la historia y hay un progreso en cuanto al régimen alimenticio. Esto fue la época de 1873. Ahora, fíjese, en esta época dice, creemos que el ganado llegará a estar tan enfermo que estas cosas tendrán que ser descartadas, pero no ha llegado todavía el tiempo en que el azúcar y la leche sean totalmente eliminadas de nuestras mesas. Aquí se empezaba a advertir, puede utilizar poco, no ha llegado el tiempo, usted puede seguir utilizando, pero ya trae una advertencia, va a llegar el tiempo y usted lo va a tener que dejar. Usted va a tener que eliminar esa combinación de azúcar con leche. Bueno, llegamos y vamos a saltar al año de 1895. Usamos la crema de la leche de las vacas que nosotros mismos alimentamos, página 586 del mismo libro. ¿Recuerda? Dejamos tocino y ahora utilizamos crema, después y leche. Después dijeron, bueno, ya hacemos un uso moderado de la leche. Y ahora, hermanos, 1895 dice, seguimos utilizando leche, pero ahora nosotros tenemos a la vaca y nosotros alimentamos a esa vaca. Interesante cómo va cambiando el mensaje. 1899, pasaron 4 años. El mensaje cambió y dice, ahora no comemos carne ni mantequilla. ¿Recuerdan la época de 1864 cuando ellos dejaron el tocino, pero en su lugar tenían leche, crema y algo de mantequilla? Para 1899 el mensaje había cambiado. Ahora ya habían dejado de consumir mantequilla y ahora usamos muy poca leche al cocinar. Es decir, de mucha leche a poca leche, leche de una vaca sana, ahora leche de una vaca que yo la tengo en la casa y yo alimento a esa vaca, y ahora cambió el mensaje a usar muy poca leche. 1899. Esta época, hermanos, de 1899 es muy significativa para nosotros como pueblo en relación a la reforma alimenticia. En la página 425
esa palabra de no pasará mucho tiempo o llegará el tiempo, a partir de 1899 comienza a hacerse esta declaración. A partir de esta época, hermanos, de este año, comienzan a haber muchas declaraciones, no va a pasar mucho tiempo, va a llegar el tiempo. Página 425 y párrafo 5-6, vamos a leer. Esta fue escrita en el año de 1899, el 28 de julio. Dice, según la luz que me ha sido dada, no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar, escucha aquí, todo alimento animal. ¿A qué se estaba refiriendo, hermanos? Todo lo que provenga de origen animal se va a eliminar. ¿Cuánto tiempo faltaba? En el año de 1899, dice, no va a pasar mucho tiempo. No dice cuánto tiempo, hermano, no dice cuán pronto es ese pronto, no dice. Pero se empezó a dar la advertencia. 1899, ya no va a pasar mucho tiempo en el cual vamos a tener que abandonar todo alimento animal y aún la leche que se estaba utilizando ya muy poca cantidad, hermanos, en esa época, dijo ya para dentro de muy poco, ya ni la leche va a tener que ser descartada, porque la enfermedad se acumula rápidamente y la maldición de Dios está sobre la tierra porque el hombre la ha maldecido. Hermanos, aún la leche, dice aquí, se iba a tener que descartar, y ya en esta época, hermanos, ya existía la pasteurización, que fue en el año de 1864. ¿Bien? Ya estaba el asunto de la pasteurización, pero ya se estaba anunciando, aún la leche se va a tener que eliminar. Vamos a dar el salto y llegamos a la época de 1901, página 426 también. Llegará el tiempo, esto es significativo también para nosotros como pueblo de Dios, hermanos. 1901 se comenzó a decir, llegará el tiempo cuando no será seguro usar leche. Pero si las vacas, dice, son sanas y la leche se hierve bien, recuerde que estaba la pasteurización, no hay necesidad de crear, y escucha aquí la palabra, de crear un tiempo de angustia con anticipación. Es decir, el tiempo de angustia va a venir y está relacionado con la alimentación, pero no lo adelante. 1901 todavía es muy temprano para que esté adelante el tiempo de angustia. Pero nada más se nos da la advertencia que iba a llegar el tiempo cuando la leche ya no iba a ser seguro para utilizarse. Seguimos en el año de 1901 y vamos a la página 428, párrafo 5. En todas partes del mundo se hará provisión para reemplazar la leche y los huevos. Esto es maravilloso, hermanos, porque cada vez que Dios decía, elimínese esto, es porque Dios ponía un reemplazo. Esto es interesante. Dice, se va a quitar la leche, pero Dios va a hacer provisión para leche y huevos. El Señor, dice, nos hará saber cuando llegue el tiempo de abandonar esos artículos. ¿Qué le parece? Él desea que todos sepan que tienen un bondadoso Padre Celestial que los instruirá en todas las cosas, incluyendo la alimentación. ¿Qué iba a hacer Dios con el pueblo, hermanos? Dice, el Señor va a dar arte y habilidad culinaria a sus hijos en todas partes del mundo y les va a enseñar a cómo usar para el sustento de la vida los productos de la tierra. ¿Qué le parece? Ustedes van a tener que dejar estos alimentos, pero Dios va a hacer una provisión para que ustedes puedan manejar el arte culinario aquí y puedan sustituir lo que estos productos aportan. Porque, hermanos, definitivamente, bueno, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero nutricionalmente hablando, el huevo, la leche, tienen un aporte nutricional, pero dice el Señor, yo voy a dar habilidad para que no haya carencias en el pueblo de Dios. Bueno, llegamos al párrafo 405 del régimen alimenticio, dice, y vea la manera como se expresa el espíritu de profecía, hablando siempre de ese progreso. El asunto de la alimentación no ha alcanzado aún la perfección. Hay todavía mucho que aprender en esta línea. ¿Qué le parece? Esto fue dicho en el año de 1901. Asunto de la alimentación,
vamos a llegar a una perfección, pero todavía no se ha alcanzado. Hay mucho todavía que aprender en esta línea. El Señor quiere, dice, que las mentes de sus hijos en todo el mundo se hallen, escuche por favor, en tal condición que puedan recibir las impresiones que Él les dé con respecto a la combinación de ciertos artículos en la producción de alimentos que son necesarios, pero que todavía no se producen. Hermanos, ¿de qué estaría hablando aquí? 1901, pero recuerde, la mente todavía de esa época no estaba lista para recibir la siguiente etapa de la Reforma Pro Salus. Recuerde que Dios siempre va en progreso, es el método de Dios enseñar línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí y un poquito allá, porque la mente no está siempre lista. Aún tengo, dijo a sus discípulos, muchas cosas que deciros, pero que ahora no las podéis sobrellevar. En esa época no se podía sobrellevar, pero vamos a llegar, dice, a una alimentación que sea más perfecta. Bueno, pasamos entonces, seguimos 1901, página 493. Escuche lo que dice el Espíritu de Profecía. No hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos, y dentro de poco tiempo, otra vez, se sigue dando la voz, ¿verdad? Mire, hermanos, cuánto tiempo el Señor viene diciendo, poco tiempo, falta poco tiempo, mire, prepárese porque ya poco tiempo, nunca ha sido el deseo de Dios, descártelo ya, pero esto tenemos ya mucho tiempo atrás, hermanos, con este mensaje, 1901, dentro de poco tiempo la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Hermanos, ahora que estamos viendo el progreso de la alimentación, hagamos una reflexión de nuestras vidas. ¿En qué etapa usted se encuentra? ¿En qué etapa aún nos encontramos de la reforma alimenticia? ¿Con consumo quizá de café? ¿Todavía estará eso en el pueblo de Dios, hermanos, desde 1848? El consumo de las leches todavía, yogures quizá, porque recuerden, mire hermanos, el mensaje de 1901 era de que dentro de muy poco la leche de las vacas también iba a tener que ser excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dentro de un corto tiempo, dice, no será seguro usar, escuche aquí las palabras, ninguna cosa que proceda de la creación animal. Está excluyendo todos los productos de origen animal. Aquí, hermanos, tenemos que hacer un énfasis, incluyendo los orgánicos. Aquí nos están dando las características de si la vaca está sana, si la vaca la tiene en la casa y si usted la está alimentando. Hermanos, dentro de un corto tiempo, dice, ya no hay seguridad de ninguna manera, hermanos, si es orgánico, si es natural, si son gallinas que están libres en el campo, hermanos, aquí ya nos está dando ese tipo de características. Aquí ya no es seguro, dice, no va a ser seguro utilizar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Y aquellos que acepten sin reserva lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón, aquí iba a haber una bendición. Y escucha aquí, hermanos, porque acá hay una recompensa. Si se cumple la condición, la bendición va a venir. Vamos a pasar rápidamente a la época de 1902. Cambiamos un año más. Pero ahora vamos a hablar del huevo, ¿sí? En algunos casos el uso de huevo es beneficioso. ¿Qué época estamos hablando? Porque si de pronto yo abro el Espíritu de Profecía y me voy a la página 424 y yo leo allí, 2018, yo leo, en algunos casos el uso de huevo es beneficioso, hermanos, que por cierto, hay reformadores de pro de la salud que están diciendo el huevo todavía se puede, porque mire, ahí está escrito, página 424 del Espíritu de Profecía dice que el huevo es beneficioso. Hermanos, la cronología de la alimentación de la reforma es progresiva. Esto fue escrito en el año de 1902, ya no aplica para el tiempo que estamos viviendo. El caso del huevo es beneficioso, 1902. No ha llegado el tiempo, dicen, que debamos decir que se tiene que descartar completamente el consumo de leche y huevos. Todavía hay familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en pan y leche. Tienen poca fruta y no pueden comprar los alimentos a base de oleaginosas. Está hablando de las semillas, las nueces, las almendras.
Entonces, tenemos un indicio aquí por parte de Dios que esto es un sustituto de estos productos. Así que, hermanos, para esa época usted podía seguir consumiendo huevo porque era beneficioso. La gente que no podía consumir frutas o conseguir más bien y oleaginosas, bueno, que consuman leche y que se consuma el huevo. Quitar el huevo en esa época era un extremismo, hermanos, era un extremismo. Expliquémosle en 1902 que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos. En el mismo año, hermanos, mismo año, por un lado, el huevo es beneficioso, pero ¿sabe qué? Comienza a explicar ya, en esa misma época, comienza a dar el mensaje ya de una vez de que pronto va a llegar el tiempo que también ya el huevo ya usted lo tiene que descartar, porque las enfermedades están aumentando de manera proporcional a la maldad que reina entre los hombres. Así que esa época, hermanos, se podía consumir. Pasamos a la época de 1905. Bueno, pasamos a la época de 1905, página 436, dice, si se escasean las frutas y las oleaginosas, no deben sentirse obligados a eliminar la leche y los huevos. En esa época, si se conseguía leche y si se conseguía, frutas, hermanos, o más bien frutas y oleaginosas, no se debían sentir obligados a eliminar la leche y los huevos. En esa época, si ellos tenían frutas y semillas, pues deberían de eliminarlos, pero si no lo tenían, entonces tenían la autorización divina de seguirlo utilizando. Así que seguimos en esa misma fecha en la página 436, en relación al huevo. Verdad es que las personas algo corpulentas y las agitadas por pasiones fuertes deben evitar el uso de alimentos estimulantes, especialmente en las familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales, deben proscribirse los huevos. Aquí, hermanos, se abre un paréntesis grande en relación al consumo del huevo. Consumo del huevo. En la época de 1905, vamos a ver la época de 1902 y 1905, que se había dicho, el huevo es beneficioso y lo puede consumir. Para la época de esta época, hermanos, de 1905, había un paréntesis muy grande, una advertencia muy grande en relación al consumo del huevo. Y el asunto era que si dentro de las familias había personas que eran corpulentas, que si eran personas que estaban agitadas por pasiones o que tenían hábitos sensuales, hermanos, aún en esa época, aunque no había tanta contaminación, los huevos eran proscritos del régimen alimenticio de esa persona. Es decir, cero consumo de huevos para este tipo de personas. Ahora, imaginémonos, hermanos, si en la época de 1905 se dio esa advertencia, ¿qué sería o qué puede ser en nuestra época el consumo de huevo con las personas que tienen estas características? Terrible, terrible. Bueno, pasamos 1905, vamos a seguir en la época de 1905, página 436. Debe tenerse sumo cuidado o mucho cuidado, sin embargo, de obtener la leche de vacas sanas y los huevos de aves igualmente sanas, esto es, bien alimentadas y cuidadas. Para el que lo podía consumir, la característica de la gallina tenía que ser bien alimentada, bien cuidada. Y esos huevos, pues, eran de aves que estaban siendo sanas. Así que esa era la característica para que ellos lo pudiesen consumir en esa época. Los huevos también debían de cocerse en la forma que los haga más digeribles. Esta fue la época de 1905, porque hay otro pensamiento en relación al huevo que en el antaño se consumía crudo. Inclusive la hermana de White menciona de que se podía consumir huevo crudo con el jugo, me parece ser que era jugo de uva. Pero ya para este tiempo de 1905, la característica era huevo tenía que ser cocido y el huevo tenía que ser de una gallina que fuera sana, que estuviera bien alimentada y bien cuidada. Para cada época, hermanos, habían características. Pasamos a la época de 1909 y prácticamente hemos llegado al final de esta etapa.
1909 todavía había consumo de leche. 1909, página 424, dice: llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos. 1909, hermanos, y con esto ya casi estamos cerrando, se comienza a hablar de una etapa que iba a venir a futuro, a tiempo futuro, que lo vamos a estudiar en la próxima temática, primeramente Dios. 1909 dice: pero no necesitamos crearnos dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. Hermanos, aquí está dando una advertencia en cuanto al régimen alimenticio, advirtiendo de una época, de una etapa que iba a venir con mucha restricción, que iba a venir en el asunto de la alimentación con una, podemos decir, de manera exagerada, porque es la palabra que utiliza el espíritu de profecía. Un régimen alimenticio muy restricto y exagerado hasta cierto punto, pero en realidad dice: no mueva nada, espérese, las circunstancias lo van a exigir y el Señor va a preparar el camino. Hermanos, si no existiera esta parte, esta etapa de la Reforma Pro Salud, entonces esto no hubiera quedado escrito. Pero está escrito, así es de que quiere decir que va a venir esa época, va a venir esa etapa de un régimen alimenticio muy estricto, cuando quizás no vamos a estar consumiendo hasta lo que nosotros consumimos en la actualidad, pero esperemos, hermanos, que las circunstancias lo exijan, porque el Señor va a preparar el camino para esa época. Hermanos, ya hay una predicción aquí por parte de Dios. Ese tiempo difícil en cuanto al régimen alimenticio va a venir, pero le damos gracias al Señor porque Él va a preparar el camino. Ahora vamos a terminar con este pensamiento a manera de reflexión, porque puede dejar en nuestra mente un poco de temor. ¿Qué viene en el futuro en cuanto a en la relación al régimen alimenticio? En cuanto a ese progreso que venimos haciendo desde 1848, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede ser un miedo al futuro. Testimonio para los ministros, página 31, dice: hermanos, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Qué es lo que será? Hermanos, lo mismo que fue es lo mismo que será. Dios ha venido guiando a su pueblo, y así como lo ha hecho en muchas áreas de su obra, en el régimen alimenticio no es la excepción. El Señor, que viene dirigiendo a su pueblo en este progreso alimenticio, el Señor preparará el camino. Y no hay nada que temer al futuro, a menos que usted y yo olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. Quedémonos con este pensamiento de esperanza y de ánimo en el Señor. Vamos a orar y de esta manera concluimos la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto te agradecemos, Señor, porque en tu palabra has dejado plasmado este mensaje de la Reforma Pro Salud, y también hemos analizado, Señor, esta reforma alimenticia que se encuentra dentro de la Reforma Pro Salud. Y hemos visto la manera como nos has venido guiando en este aspecto. Y queremos depositar toda nuestra confianza en tus manos, porque sabemos que tú estarás preparando el camino para esa época que se aproxima en cuanto al régimen alimenticio en una etapa más avanzada. Permite, Señor, que podamos ser parte de ella. Bendice a cada uno de mis hermanos oyentes. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Adelante, hermanita Brenda. Gracias, Beatriz. A ver si nos puedes tomar unas, aunque sea 2 preguntitas, ya que aprovechando del tema tan, no sé, cómo decirlo, tan desarrollado, ¿no? Cómo lo desarrollaste por etapas, ¿no? Y cómo va creciendo este mensaje, cómo va progresando.
y los años que estás dando y todo eso. Y yo me quedo un poquito aquí parada en el propósito, ¿no? El propósito que tú comentaste. Y lo que dices, de la limpieza, lo importante que es la limpieza, que el Señor no puede estar y lo hemos sabido, pero eso está mucho con el escrito está que tú dices, la presencia de Dios se va si tenemos una casa sucia, ¿no? Por lo más pequeño, y cómo sacaban a los israelitas del campo, como tú dices, ¿no? Ahora, cuando una persona está enferma y realmente depende de las drogas, ¿no? Porque tú estás diciendo el consumo de drogas, dijiste, ¿no? La intemperancia tiene que ver con el comer, beber, el trabajo, el consumo de drogas. Alguien que realmente está enfermo, ¿es pecado que esté en drogas, estando en la verdad presente? O sea, ¿cómo podría ser un enfermo, pero un enfermo que, digamos, tiene cáncer, ¿no? Que tiene bueno, como que prácticamente le queda lo único que tomar las drogas de Babilonia. ¿Cómo, en ese caso, qué sería lo mejor hacer? Sí, sería drogas, medicamentos. Aunque claro, se habló drogas, de medicamentos. tabaco. Ajá. Bueno, drogas, medicamentos. Sí, creo que la vez pasada también hay una parte donde hablamos sobre los medicamentos. Esto es lo bonito y lo maravilloso del espíritu de profecía en relación a los extremos, porque habla el espíritu de profecía del uso de medicamentos en situaciones especiales, en situaciones específicas. Entonces, ¿quién determina cuál es el momento específico? Porque hace mención que aún en un lugar quirúrgico donde se va a llevar a cabo una operación quirúrgica y que el médico es un siervo de Dios, ese médico, y antes de hacer esa operación, dice, hay que aplicar una inyección, que es la anestesia, y prácticamente son tóxicos muy fuertes, tan fuertes, dice la introducción del espíritu de profecía, que son tan fuertes que nublan la mente del paciente y hasta le hacen caer en esa debilidad y sueño, porque ese es el efecto de la anestesia. Son medicamentos muy potentes, por eso tira prácticamente al paciente, debilita al paciente. Pero dice el espíritu de profecía, aún allí en ese lugar está la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos que por un lado dice no medicamento, por el otro lado sí está la presencia de Dios allí? Porque hay asuntos podemos decir, de extremos. Hay momentos en los que se requiere y someterse a una operación quirúrgica aún con ese tipo de anestesia no es negación de fe, habla el espíritu de profecía. Es ahí donde podemos mantener el equilibrio. Ahora, decir que tengo un dolor de cabeza y recurro a la pastillita y al día siguiente otra vez un dolor de cabeza y recurro, entonces allí sí podríamos evitarlo. Ahora, ¿quién determina qué es una emergencia? Hermanos, por ejemplo, y hablando de la emergencia, ya que mencioné eso, hay una hemorragia por ahí, hay que aplicar un medicamento. Esos son evitar los extremos, ¿verdad? Evitar los extremos. Creo que la vez pasada mencionamos también una experiencia que cuenta o que se narra ahí en el espíritu de profecía de el hijo de un hermano que tenía la enfermedad de la malaria y había escuchado a la mensajera del Señor que decía no medicamentos, ningún tipo de medicamentos, así de que él no permitió que su hijo se le aplicase el medicamento y el hijo muere. Cuando este hermano se encuentra con la mensajera del Señor posteriormente, le pregunta, el hermano de Huay le cuenta la historia de su hijo y él pregunta, ¿hubiese sido un pecado haberle aplicado ese medicamento a mi hijo? Y ella responde, no hubiese sido un pecado. Hay que hacer siempre lo mejor que se pueda. Ahora uno puede decir, bueno, pero es ella contestando. Recordemos de que como mensajera del Señor, ella decía, yo a veces tengo que responder, no por mí misma, sino por la autoridad que tengo de Dios. Es una cuestión de mantener esos equilibrios y no irnos a los extremos, porque si se requiere un medicamento para poder salvar la vida de una persona, o en ese momento que prácticamente nada le controla, y cómo ver sufrir a esa persona. Y desde luego, allí entra también
el raciocinio o la decisión personal de cada quien toma una decisión personal. Y yo siempre menciono el texto del apóstol San Pedro, una conciencia que reprende y una conciencia que no reprende. Si reprende, dice, sabed que Dios es mayor que la conciencia. Adelante, manita. Ya, gracias. Gracias por esa explicación, qué lindo. Entonces ahora más o menos sabemos, ¿no? Lo de la verdad presente con el espíritu de profecía, ¿no? Que no podemos irnos a un extremo. Hay una hermanita que está enferma y por la historia de su familia, ella no puede dormir. ¿Cómo tú aplicas esto, Beatriz, estando, ¿no? en este mensaje tan bonito? Ella no prácticamente guarda todas las leyes del régimen alimenticio, prácticamente todo eso, pero siempre está enfermita. Esta enfermita tiene los nervios dañados y eso, pero en la noche no puede dormir, tiene algo que no la deja dormir. Y no podría ser, puede ser el dolor, pero también no el dolor. O sea, simplemente tiene la historia de la familia que no puede dormir. Y sabemos que si uno no puede dormir, pues yo me volvería como loca, ¿no? Yo creo que si uno no tiene ganas de dormir. ¿Qué se recomienda y qué tú crees que podría estar pasando? ¿Uno tiene que ir a ver los hábitos que de repente algo está pasando o tiene que ver con, bueno, como ya dices, es de familia, es ya hereditario? ¿Qué tú podrías recomendar, Beatriz, para ella? Sí, número uno sería eso, el consejo que tenemos en el método de sanidad es, lo primero es, hay que indagar la causa, por qué nos está durmiendo. Alguien me decía en una ocasión que estaba pidiendo un remedio allí remedio casero para el insomnio. Entonces estuvimos hablando sobre la causa del insomnio, qué es lo que pasa en la mente de alguien que no puede dormir, qué hay en la mente de alguien que no puede dormir. Y finalmente llegamos al punto que la causa eran problemas que estaba teniendo la persona. Entonces, si la causa es algún problema y esto es lo que me está quitando el sueño, entonces, por más que yo me tome las infusiones que son sedativas, si el problema está allí, la causa está allí, el insomnio va a seguir todavía. Entonces, en el método de Dios dice, indaguemos por qué no puedo dormir, qué es lo que está pasando, qué hay en la mente de una persona que no puede conciliar el sueño, qué es lo que está sucediendo. Y el otro punto, para poder llegar a la causa, es ir ley por ley, tal como dice su palabra, un renglón aquí, otro renglón, línea sobre línea, ir viendo todos los principios de salud. Podemos llegar a tener un poco de actividad física, a lo mejor nos está haciendo actividad física, hagamos un poquito de actividad física para poder gastar esas energías, cansarnos un poco, tomar un baño tibio, de agüita tibia, poder tomar una infusión. Pero si hay un daño en el sistema nervioso, nos resta más a las personas, hermanos, de mantenernos obedientes a los principios de Dios y depositarnos en las manos de Él. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un pensamiento que ya en el pasado también hemos compartido. Dice el espíritu de profecía que a veces habemos personas que hemos dañado nuestro organismo en el pasado y ya no hay vuelta atrás, hay órganos que se han dañado y aún con todo y Reforma Pro Salud, hermanos, no hay vuelta atrás de esos órganos. Ahora, no estamos limitando el poder de Dios, esto es un escrito del espíritu de profecía. Dios sabe a quién le da la sanidad y quién realiza el milagro de devolverle la salud, aunque el órgano o el médico haya dicho ya está desahuciado o este órgano está irreparable, ya es irreversible, pero Dios es el único que puede decidir y define quién sí, quién no. Entonces, pero el punto es de que cuando llegamos a considerar de que he dañado mi organismo en el pasado y ya mi órgano quedó dañado y aún con la Reforma Pro Salud, dice no hay vuelta atrás para ese órgano, pero dice el espíritu de profecía, siempre va a haber perdón y arrepentimiento para esa persona, es decir, borrón y cuenta nueva, es decir, Dios me perdona a partir de este momento. Puede ser que
que fui fumadora en el pasado y mis pulmones quedaron deshechos, dañados, pero ahora comprendo la reforma pro salud, ahora acepto los principios, quiero vivir bajo esa normativa de Dios. Mi pulmón puede ser que no se recupere, pero a partir de aquí yo estoy viviendo en el Señor, en esa obediencia que es la verdadera santificación. Entonces, a partir de aquí, yo estoy en las manos de Dios, hago, obedezco y prácticamente dependo de lo que Dios diga. Este es un asunto que es un poco difícil de poder aceptar, porque generalmente hemos enseñado de que si yo hago reforma pro salud, yo me sano porque me sano, y no es así, hermano, no es así. Si el órgano se dañó, dice, a veces no hay vuelta atrás, pero solamente de Dios depende si Él me da esa sanidad o no, pero tengo que estar en obediencia. Si el problema con la hermana, después de haber analizado todos los principios de salud y ponerse en orden con Dios, en obediencia a todos esos principios, poner en paz también la mente, arreglar todas las cuestiones a veces por problemas no podemos dormir, no podemos conciliar el sueño, hay que arreglar ese tipo de problemas. Y algo que se recomienda es que en las noches, hermanos, después de haber hecho un poco de ejercicio, de haber tomado alguna infusión sedativa, tomar un bañito tibio, poner la mente definitivamente en las manos de Dios, estudiar su palabra y pedirle a Dios que Él obre, porque pues prácticamente es el único que puede dar descanso al sueño, a nuestro organismo, ¿verdad? Dar ese sueño apacible que nosotros necesitamos, que por cierto podemos recomendar allí la temática del descanso que ya tuvimos en el pasado, en el último capítulo que estuvimos hablando. Ahí dimos algunas recomendaciones de cómo podemos llegar a conciliar nuestras horas del sueño. Adelante, hermanita Brenda. Sabes que has dicho algo muy importante, Beatriz. A veces como seres humanos nosotros queremos una pastilla, queremos algo, una droga que nos vaya a dormir, ¿no? Nos lleve a dormir, o algo que que sea un tecito, un té sin teína, ¿no? Pero esas plantas, ¿no? Pero al estar tomando esas hasta donde yo he aprendido, las drogas o las pastillas solamente te adormecen por un momento, pero no te sanan, y nosotros lo que queremos es sanarnos. Llegar a lo profundo de cuáles son los hábitos, preguntarle al Señor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mí me estaba doliendo mucho la espalda, y después le pregunté al Señor una cosa tan sencilla, y después me di cuenta, y el Señor me lo mostró, que tengo que cambiar el colchón de mi cama. Algo bien sencillo, ¿no? Entonces voy a tener que hacer eso, porque son pequeñas cosas que uno tiene que meditar y le pregunta al Señor ¿por qué? Más aún si el espíritu de profecía lo está diciendo, ¿no? Que yo creo que lo que tú dices es lo que nosotros, las preocupaciones que podemos tener en la mente, ¿no? De repente cosas del pasado que nos han hecho daño y que están ahí en la mente. Eso es lo que nosotros como verdad presente debemos ir atrás y pedir al Señor que nos limpie y nos dé la paz que podemos tener para poder descansar y sanarnos realmente espiritualmente, ¿no? No sé, es algo más que puede dejar a alguien ahora no dormir. Así es. Okay, so entonces y una cosa pequeña, cuando estás hablando de la vestimenta, nosotros muchas veces sabemos como varones o como mujeres, ¿no? El tipo de vestimenta que tenemos que tener. Eso también incluye también cuando uno está saliendo al trabajo rápido y se pone algo que de repente no combina, pero uno ya simplemente sale porque tiene que salir. Uno tiene que pensar siempre en combinar bien la ropa o ponerse en los colores adecuados. ¿Incluye en lo de la vestimenta? Sí, definitivamente. Voy a buscar una palabra que menciona el espíritu de profecía, porque la palabra desaliñado que menciona dice que no cuida la forma de vestir. No solamente tiene que ver con porque habla desaliñado y el aseo. Entonces, desaliñado, dice el diccionario, es que no cuida la forma de vestir.
Entonces, aún hasta en esos detalles, porque habla sobre los colores, el espíritu de profecía, de no utilizar colores que sean muy llamativos, colores que sean muy chillantes, habla de los predicadores qué tipo de vestimenta se está utilizando. Pero eso se aplica igual, aunque no estamos al frente de un público, pero de todas maneras siempre, como dice la palabra de Dios, somos cartas siempre leídas para todos, no solamente de manera externa y externamente, internamente, somos cartas leídas. Entonces, una cosa es vestirse con lujos, otra cosa es vestirse de manera sencilla, pero que haya una buena presentación. Por eso el término desaliñado también tiene que ver con el cuidado de la forma de la vestimenta. Uh-huh. Wow, gracias. Gracias, esos pequeños detallitos son importantes, ¿no? Bueno, sí. Beatriz, yo creo que, no sé si, a ver, aquí en el grupo no sé si alguna tiene alguna pregunta, Estrella 61, esto es muy importante, esos detalles pequeños, ¿no? Aquí está nuestra querida hermana Matilde. Hermana Matilde, buenas noches. Lindo otra vez escuchar su voz, hermana Matilde. Está fuera del mudo. Y mientras ella sale fuera del mudo, está por aquí el hermano Mélida. Dice, buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones, hermanita Beatriz. Ahí manda un saludo. Hermano Tony está por ahí. Bendiciones, hermano. Hermano Saúl. Lo mejor sería no... Dice, bueno, hay que irlo dejando poco a poco. Hermana María Gutiérrez. Oh, quería saber del pan, pero no. Yo creo que en algún otro tema podemos tocar eso del pan. Y después está restaurando las murallas. Es un maravilloso estudio, hermana. Bendiciones desde Honduras. Qué lindo. Qué bueno que alguien lo pudo recibir. Hermana Matilde, está fuera del mundo. Muchas gracias. Que el Señor las bendiga. Hermoso ese punto. Mire, yo tengo una pregunta. Yo a veces no puedo dormir y tomo la melatonina. ¿Esa es una droga o porque dice ahí que es natural? Y porque a veces solamente así es que concilio el sueño. Uh-huh. Sí, de preferencia no es muy aconsejable utilizar la melatonina porque la puede obtener de forma natural cuando uno tiene una exposición al sol y sería lo más recomendable, ¿verdad? Sería lo más recomendable seguir este medio, este proceso natural de tener una exposición al sol por lo menos de unos 10, 15 minutitos diarios. Y a través también de la alimentación lo podemos fomentar con el asunto del aminoácido del triptófano, aumentar el consumo que se encuentra precisamente en semillas, en el plátano, en la avena, incrementar el consumo de estos alimentos. Y ¿qué podemos decir más? Sí, también sí. Disculpe, una hermana me recomendó también tomar una cucharadita de la Epsom Salt, que es ¿cómo se llama? Se me va ahorita de la mente, porque dice que eso ayuda a relajar, para que uno duerma. Entonces no sé qué tan recomendable sea de tomar uno el Epsom Salt, pues el que se debe de tomar, porque hay diferentes, el que se puede ingerir. No sé si usted tenga algo acerca de eso. Sí, el Epsom Salt a veces lo recomiendan por la cantidad de magnesio que contiene y que es un relajante muscular. Personalmente casi no me gusta utilizar mucho de este tipo de productos. Ahora, cuando se consume el Epsom Salt en cualquier tipo de tratamiento que es vía interna, hermano, tiene que haber una hidratación correcta porque si no puede llegar a deshidratar a la persona. O si hay problemas con presión arterial, hay un requerimiento de agua, pero cuando se hace uso de la Epsom Salt, usted tiene que incrementar más la cantidad de líquidos porque puede llevar a una deshidratación. Así que siempre es bueno buscar las vías que son lo más naturales. Entonces, un poquito de ejercicio diario, hermana, para que uno pueda dormir un poquito más cansado y más relajado.
unos 15 minutos, 20 minutos, media hora de ejercicio físico, darse un bañito con agua tibiecita o un poco calientita antes de irse a la cama, tomar una infusión puede ser de valeriana, para que haya una relajación y sobre todo lo que estábamos mencionando anteriormente, buscar en nuestra mente, hermanos, en ese diálogo con Dios. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué cosa es lo que hay alguna preocupación allí en mi mente que me está dando vuelta? Y ahora implementar un principio físico que se llama confianza en Dios, depositar todo en las manos de Dios, pero realmente llevar todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, todo aquello que tiene una preocupación en nuestras vidas, que pueden ser preocupaciones reales, pero también tenemos un Dios que es real, que puede cargar y llevar todo aquello que nos está preocupando. Depositémoslo a Él y hagamos, también puede resultar un tipo de respiración profunda antes de irnos a acostar. Mira, son varias cositas: ejercicio físico, un bañito de agua tibia, tomar una infusión, hacer respiraciones profundas ya en la noche mientras está descansando y por sobre todo depositar nuestra confianza en Dios para que podamos descansar y decir como David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me sostienes. Adelante, hermano. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones igual. Amén, amén. Amén. So, Beatriz, haznos una oracioncita más y nos vamos a descansar. Y gracias nuevamente por el tema. Amén. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre eterno, una vez más, Señor, elevamos nuestras voces delante de tu presencia, porque queremos agradecerte una vez más por habernos permitido el poder tener este estudio de tu palabra y ver la manera cronológica, Señor, de la Reforma Pro Salud, la forma como tú vienes guiando a tu pueblo en este mensaje. Hay personas, un grupo de hermanos, Señor, que están en línea. Quisiéramos pedirte una bendición especial por cada uno de ellos. Aquellos que tienen problemas de salud, Señor, queremos ponerlos en tus manos de amor de manera especial. Conoces cuál es la condición de ellos, conoces cuál es el sufrimiento de ellos, conoces qué es lo que está causando aquel problema o aquel malestar. Queremos pedirte, Señor, que tú habites con ellos, que de alguna manera ellos puedan comprender el plan de la salud en su totalidad, y cuando llegue esa cooperación y cuando nos coloquemos en ese canal donde están fluyendo las bendiciones, tú les sostengas, Señor, y puedas derramar tus bendiciones sobre ellos y puedan experimentar el poder que tú tienes en la vida de ellos. Agradecemos grandemente, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios. Guárdanos al descansar en esta noche, te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Que tengan feliz noche. Amén. También feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias, Beatriz. Son de trompetas que anuncian la luz.